Radio Trend Topic presenta Mujeres, un podcast de historias. Estás escuchando un podcast exclusivo de Radio Trend Topic. Conectate con tus pasiones. Volvemos a encontrarnos para hablar de mujeres, ese ser tan especial, único y siempre postergado para preguntarnos ¿qué divinidad pudo haber dispuesto el misterio de la vida de las mujeres? ¿Qué causas, qué razones se fueron encadenando para guiarlas por un camino tan sinuoso? La historia da a esto algunas respuestas. Cada momento de la historia marca situaciones diferentes para las mujeres. También cada lugar le tuvo y tiene reservado espacios distintos. Europa. Europa cuenta cómo era la organización social en la prehistoria, cuál era la relación entre hombres y mujeres, asegurando que el reparto de tareas entre ambos era muy similar. Pero ellas guardaban el conocimiento que rodeaba el misterio del nacimiento, lo que las convertía en diosas madres de la fertilidad y la fecundidad. A la vez, realizaban distintas tareas como la recolección de frutos y granos y raíces en momentos en que por tener hijos pequeños o estar embarazadas no salían a cazar. Se dice por esto que inventaron la agricultura. Ya entonces, los mismos registros cuentan que a la mujer le correspondían además las labores del hogar, el cuidado de los hijos, de los enfermos, la asistencia a los partos. Narra también la historia que las mujeres fueron los primeros esclavos. Luego de una batalla, los hombres tomados prisioneros eran muertos. En tanto a las mujeres se las conservaba con vida, ya que su propiedad daba estatus a los guerreros que las secuestraban. Así, las mujeres, extranjeras y prisioneras, les aportaban el producido de su trabajo, a la vez que tenían que parir hijos para su amo, hijos que le eran quitados ya que pertenecían al dueño. El trato fue surgiendo de esta relación y enseñando cómo tratar a los cautivos. Con ellas se estudió el comportamiento de asimilación y dominación, para luego ya no matar a los hombres que sobrevivían en las guerras y poder esclavizarlos. Antiguos registros cuentan también que eran poseedoras de grandes conocimientos sobre la naturaleza y sus recursos. Utilizaron las hierbas como medicinas, entendieron del movimiento de los astros para predecir acontecimientos climáticos, distinguieron las fases de la luna y las aplicaron a los periodos menstruales de las mujeres, reconociendo que iban a la par, ovulando el día de luna llena y menstruando el día de luna nueva, de modo tal que podían predecir entonces el ciclo reproductivo. El 12 de diciembre del 449 a.C. se da la batalla de Maratón, a pocos kilómetros de Atenas. Hecho que para algunos historiadores coincide con el comienzo del patriarcado, porque a partir de entonces surge una organización social que crea la división entre hombres y mujeres, donde cada sexo tiene funciones y conductas que les son consideradas apropiadas. Periodos posteriores, antigüedad, medioevo, muestran cambios donde la mujer va quedando relegada a la tarea doméstica y de cuidado. Se le niegan la participación política, sus derechos eran muy restringidos en comparación con los ciudadanos varones, y la instrucción básica tenía más que ver con las tareas que deberían atender en tanto ama de casa. No podían votar, no podían tener tierras, no podían heredar. Su lugar estaba en la casa y su propósito en la vida era criar hijos. Luego se convirtieron en brujas y fueron perseguidas, difamadas y masacradas. Su mayor delito fue su inteligencia, su conocimiento de las ciencias que alguien llamó ocultas. Su destino estaba señalado por la sentencia bíblica: serían siempre la costilla de Adán. Era el viejo mundo. Abya Yala era otro mundo.
Desconocido hasta entonces y negado después, la historia de sus mujeres va despejándose a medida que se recuperan testimonios y documentos. Estos cuentan de una situación que se revierte a la llegada de los conquistadores. Allá por el año 1492, año que dará comienzo a la conquista y colonización de este nuevo mundo y pondrá fin al medioevo europeo. Las culturas existentes muestran rasgos propios de cada una que muestran que, con sus matices, a la llegada de los viajeros del viejo mundo, la mujer precolombina tenía un lugar de mayor paridad con el hombre. Sus haceres eran complementarios, su condición social igualitaria. Las crónicas de la época se armaron sobre la base de un etnocentrismo que no permitió valorar y reconocer esta paridad. Las mujeres que gozaban de una gran libertad para elegir con quién y cómo vivir pasaron a ser propiedad del hombre conquistador. El oscurantismo europeo fue trasladado al Nuevo Mundo y resurgieron las brujas y las torturas, la muerte en la hoguera por el desconocimiento de ritos y creencias ancestrales. La colonización trajo la idea de raza superior, que justificó los trabajos forzados, las malas condiciones de vida y la dependencia del hombre desterrando la equidad. La modernidad europea convirtió a las mujeres en obreras, abejas de un panal que solo trabajaban por un salario magro, sin condiciones dignas y sin derecho ninguno. Era el viejo mundo que trasladó también esta condición a América Latina, que ya había dejado de ser Abya-Yala. Hoy América Latina está en crisis ecológica, resultante de la desquiciada extracción y comercialización de recursos naturales, con su creciente impacto negativo en el medio ambiente, crisis por la injusta desigualdad en la redistribución de la riqueza, crisis alimentaria, que se profundiza y adquiere una dimensión ética al constatarse que la expansión del hambre en el mundo no es por falta de alimentos, sino por la lógica e intereses de los mercados y sus actores hegemónicos. Crisis política, que se ve impactada por las diferentes crisis y pone en evidencia la creciente falta de legitimidad de las políticas y de la institucionalidad de los gobiernos en su capacidad de dar respuesta adecuada. Crisis social, que revela un conjunto de procesos sociales por los cuales masas extensas de población son marginadas. Entre ellas, rescato a las mujeres. La globalización ha potenciado un nuevo modelo de desarrollo capitalista y de mercado, lo que ha generado una integración selectiva, un importante crecimiento de las desigualdades y una creciente exclusión. En todos estos procesos y distorsiones, las mujeres han funcionado como un factor oculto de equilibrio, absorbiendo los shocks de los programas de ajuste. En relación al mercado de trabajo, se han encontrado más vulnerables, ya que el impacto negativo de los vaivenes económicos ha sido sistemáticamente de mayor magnitud para las mujeres. ¿Qué pasó con el desempleo? El aumento del mismo significó una mayor afectación entre las mujeres, mientras que al descender posteriormente se vieron menos beneficiadas, de manera que la brecha de desempleo entre mujeres y hombres se amplió en ambas fases. Sumémosle a esto que una mayor proporción de mujeres trabaja en el mercado de trabajo informal. Las mujeres están menos protegidas. Esto lo asegura el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En cuanto a la transformación de los roles de género a lo interno de los hogares, esta continúa siendo mínima y vulnerando la autonomía de las mujeres. Analicemos el uso del tiempo. Sobre la base de datos de 12 países latinoamericanos que aporta la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las mujeres dedican más tiempo que los hombres al trabajo doméstico no remunerado. Su carga total de trabajo es mucho mayor, aun cuando el número de horas consagradas al trabajo remunerado sea menor, lo que afecta negativamente su acceso a los ingresos. Esta múltiple jornada laboral refuerza la desigualdad,
En los hogares de menos ingresos, la dificultad de delegar las tareas de cuidado reduce la posibilidad de incorporar un aporte adicional de recursos monetarios. La maternidad adolescente en la región es la única en el mundo que en los últimos 30 años ha aumentado la tasa de maternidad y por encima aún de la región africana. La mayoría de estos embarazos, además de no ser deseados, ocasionan graves riesgos a la salud debido a complicaciones durante el embarazo o el parto, en su mayoría evitables. Las nuevas tendencias migratorias en la región revelan una feminización. Las mujeres emigran cada vez más como protagonistas, en su condición de trabajadoras. Emigran en la búsqueda de nuevos horizontes. Las mueve el incentivo económico, tanto como escapar de situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar, y la aspiración a una vida de mayor libertad. Aunque también emigrar las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad frente a la violencia, el racismo y la xenofobia, y las expone a los riesgos de las redes de prostitución y de tráfico de personas. La inserción laboral se da entre las mujeres mayoritariamente en el trabajo doméstico y de cuidados, que da origen a las cadenas globales de cuidado protagonizadas casi exclusivamente por mujeres. Mujeres que resultan mano de obra flexible y barata, orientados a resolver las crisis de cuidados de los países más desarrollados y que se caracteriza por salarios bajos y carencia de servicios sociales básicos. Esto crea, al principio, una cierta autonomía económica en ellas. Esto les permite también enviar dinero a sus familiares, lo que constituye un aporte importante en la economía de sus países de origen. Por ejemplo, Bolivia, en el año 2008, el total de envíos desde el exterior significó 869,6 millones de dólares. El 73,3% de estos envíos fueron hechos por mujeres. Con el tiempo, esta sensación de bonanza económica se va debilitando. Su capacidad de renegociar los roles de género al interior de los espacios privados y desdibujar el reconocimiento de la economía de cuidado. En este contexto también germinan y se potencian fenómenos nuevos como el femicidio, las prácticas de esclavitud, la explotación sexual que afectan fundamentalmente a las mujeres. Los datos presentados evidencian claramente que todavía hay mucho por hacer en materia de derechos sociales, sexuales y reproductivos. La globalización ha impulsado el surgimiento de nuevas subjetividades, identidades y actores sociales que buscan respuesta a los desafíos abiertos y disputan el espacio público para afirmar o ampliar derechos. Colectivos que con sus luchas identitarias, étnicas, raciales, sexuales, etarias, confrontan la exclusión, postergación y subordinación en la que viven en razón del patriarcado, el racismo o el heterosexismo. En las últimas décadas, la inclusión de los movimientos indígenas con sus cosmovisiones proyecta la construcción de nuevas perspectivas teóricas y epistemológicas que amplíen la mirada eurocéntrica y reemplacen el pensamiento único y destituyente, a la vez que permitan un reconocimiento de la diversidad en paridad de derechos y oportunidades. En América Latina, desde la década de los años 70, una masa crítica de mujeres, mediante un aprendizaje masivo sobre su derecho a tener derechos, lucha y trabaja a fin de alcanzar y ampliar sus derechos políticos y ciudadanía, proponiendo temas sobre los derechos humanos de las mujeres para la agenda pública. Reclaman por la socialización y visibilidad pública de las mujeres y sus liderazgos sociales, la ampliación del espacio público considerado históricamente como exclusivo de los hombres. Ahora bien, si entendemos por crisis una oportunidad para juzgar y tomar una decisión, como proceso de transformación el que no se puede mantener el sistema antiguo, el momento actual representa para América Latina la posibilidad de alimentar nuevos imaginarios y avisorar horizontes de cambio para uno de los colectivos más postergados, el de las mujeres.